ayudar y que nos podamos volver a reunir en estos espacios virtuales. Es nuestra clase número 4, la última clase de esta unidad. Y siempre le damos gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos y porque permite también que el aprendizaje de ustedes haya llegado hasta este punto y ya estemos próximos a poder finalizar este ciclo escolar. Así que sean bienvenidos. Solo me informan, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Diseño. Muy bien, gracias, muy amable. Hoy vamos a trabajar otro sistema de archivo que tenemos 2 ejercicios acá en la guía. Vamos a realizar uno acá en clase para que se les pueda facilitar. Están ustedes observando ahora la guía número 7, la que les va a aparecer en plataforma. Acá en la actividad había cometido un error. Me percaté el día de ayer y lo corregí. Si ustedes descargaron su guía el día lunes, acá aparecía cuestionario en línea, pero no es un cuestionario en línea lo que vamos a realizar. Solo acá decía cuestionario y en la parte final estaba el ejercicio. Se me pasó poder corregir acá que era un ejercicio. Entonces, lo que vamos a realizar esta semana es un ejercicio con este nuevo sistema de archivo. El ejercicio les va a aparecer en la parte final de la guía. Se lo voy a mostrar, que es este, que vamos a ordenar por medio de la clasificación decimal de Dewey los siguientes datos. Son 2 ejercicios, vamos a realizar uno el día de hoy acá en clase para que se les pueda facilitar a ustedes poder realizar los demás en su cuaderno. Estos 2 ejercicios los pueden realizar tanto en su cuaderno como en su fichero o en su archivador. Eso ya queda a discreción de ustedes. Esta clasificación puede decirle clasificación decimal o Dewey, se basa prácticamente en números. Acá ya no se utiliza un orden alfabético, sino que un orden numérico. Esta clasificación se publicó por primera vez en 1875. Fue la primera vez que apareció este nuevo sistema de clasificación y hasta entonces pues han publicado 21 ediciones en base a lo mismo. Cada año en cada edición pues se van modernizando ciertos aspectos o van cambiando ciertas características. Este sistema de clasificación se utiliza en bibliotecas, puede utilizarse también en cualquier otro tipo de archivo y se emplea en más de 135 países y ha tenido una traducción de más de 30 lenguas o 30 idiomas. Este sistema de archivo utiliza una notación numérica denominada como decimal. Acá utilizamos prácticamente solo números y se va a dividir en ciertas disciplinas tradicionales. Podemos nosotros ir utilizando también siempre se va a utilizar como una guía antes. Los números a utilizar pues van a depender de lo que nosotros vayamos a archivar y de cómo nosotros querramos irlo definiendo. En este sistema de clasificación de Dewey vamos a tener en todo el archivo 4 volúmenes impresos. Primero vamos a tener las tablas, el índice alfabético y la notación propiamente dicha. Estos son los 3 elementos fundamentales que tenemos que tener en cualquier archivo que nosotros querramos realizar. Una tabla en donde vamos a ir indicando nosotros todos los datos que requieran nuestros documentos para mantenerlos en orden, un índice alfabético y una notación apropiada para dicha catalogación o para dicha clasificación. La búsqueda de la notación o de la clasificación de los números que vayamos a usar se puede realizar de 2 formas, ya sea mediante la búsqueda de tablas o mediante la utilización del índice alfabético. Acá también podemos utilizar un índice alfabético, pero también es más utilizado en la búsqueda en las tablas o la notación numérica. Ahí podemos nosotros ir ordenando en base a eso. En la búsqueda de tablas, el procedimiento para obtener la notación sería la siguiente. Como primer paso, vamos a determinar 10 clases o 10 clasificaciones de primer grado que pertenecen a la materia. Por ejemplo, acá tengo yo unos ejemplos. Esta sería nuestra primer tabla o nuestro primer sumario. Si se dan cuenta, acá nos aparecen 10 materias. Acá nos dice que el 000 es generalidades, el 100 es filosofía y psicología, el 200 es religión, el 300 ciencias sociales, el 400 lenguas, el 500 ciencias naturales y matemáticas, el 600 tecnología, el 700 artes, bellas artes, artes decorativas y recreativas, el 800 literatura y retórica y el 900
geografía e historia. Acá estaría en nuestra primera clasificación, en donde ya nosotros le asignamos un número a cada materia o a cada tema que requiere demasiados archivos. Acá, por ejemplo, está dividido más que todo en materias o en temas, pero en dado caso nosotros decimos archivar, como lo habíamos visto en los demás archivos, podemos utilizar también si son oficios, si son actas, si son facturas, si son reportes de venta o cualquier otro tipo de archivo, nosotros le asignamos una denominación y colocamos acá el nombre al que pertenece. Eso sería el primer paso, determinar esta clasificación. Acá nos dice 10 y precisamente en el ejemplo tenemos 10 clasificaciones. En la B nos dice ubicar cuál de las 100 divisiones o clasificaciones de segundo grado está conteniendo un tema específico. Luego de realizar nuestro primer recuadro, que sería esto, vamos a realizar una segunda tabla en donde solo vamos a tomar, digamos, de las 100 divisiones, vamos a tomar, por ejemplo, únicamente ciencias naturales y matemáticas que le asignamos el número 500. Y de ahí vamos a detallar nosotros todos aquellos archivos o aquellos documentos que tengan que ver con nuestro tema principal, que es este. En este caso es ciencias naturales y matemáticas. Entonces el 510 sería matemáticas, el 520 astronomía y ciencias afines, el 130 física, el 140 química y ciencias afines, el 550 ciencias de la tierra y así sucesivamente. Acá simplemente le asignamos otra denominación, son 10 divisiones que vamos nosotros a seleccionar de nuestro tema principal, que son las ciencias naturales y que le corresponde el número 500. Esto lo sacamos en base a nuestro cuadro anterior. Si nos damos cuenta, acá tenemos ciencias naturales y matemáticas con el número 500. Entonces todo va teniendo un orden. Después tenemos a partir de la localización de la división apropiada para encontrar nuestra clasificación precisa. Ya teniendo estos dos cuadros nosotros, esto más que todo lo utilizamos nosotros cuando queremos crear un archivo con este sistema. Primero nuestra tabla en donde van todos los temas generales y después tenemos que crear una tabla en donde ya vayan las divisiones de esos temas principales. Tenemos acá un tercer sumario donde podemos llegar a por ejemplo, 110 matemáticas y ahora solo nos vamos a visualizar en matemáticas. Si nos damos cuenta, acá también tiene, voy a marcarlo de otro color para que se pueda diferenciar. Acá tenemos matemáticas en el 510 y precisamente en el tercer sumario tenemos matemáticas en el 510 nuevamente. Entonces todos nos vamos dando cuenta tiene un orden específico. Acá tenemos y acá solo nos va a describir documentos que tengan que ver únicamente con matemáticas. Ya vamos con la división de 511, 512, 513, 514 y así sucesivamente. Por ejemplo, acá en 517 y 518 pues no había ningún documento o desapareció o se eliminó, se dejaron los espacios y se pasó hasta el 519 que era probabilidades matemáticas y aplicadas. Esto es cuando nosotros utilizamos nuestras tablas o utilizamos la búsqueda de tablas para localizar un documento. Vamos, no sé si hay dudas hasta dónde vamos. No, señor. Muy bien, gracias. Cuando utilizamos un índice alfabético, ya va a ser similar al que utilizamos en otros sistemas, o en el alfabético, en el geográfico, por ejemplo, en el por asunto, es similar. Se va a adaptar según las posibilidades de este sistema, entonces la búsqueda se va a hacer con un orden alfabético, donde todos los temas y conceptos se expresan ordenados alfabéticamente y a su derecha proporcionan una notación. Por ejemplo, acá tenemos nuestro tema principal, ustedes pueden ver acá es la multiplicación. ¿Estamos? Y el primer tema que va a aparecer ahí, si lo vamos a ordenar de manera alfabética, el primer tema que vamos a tener va a ser álgebra. Y acá tenemos álgebra, que va a ser la primera denominación que vamos a tener de multiplicación. Y el número que tiene va a ser 512.92. Esa va a ser su denominación o su notación numérica. Seguidamente de eso, como está ordenado de forma alfabética, tenemos aritmética, que ya tiene la denominación de 513.213 o punto 213. Entonces,
Acá ya es de forma alfabética. Acá seguimos con los que empiezan con A, con los que empiezan con B, con C, con D y así sucesivamente. Siempre que se trate de multiplicación. Si nos damos cuenta acá, pues ya nos dan otro tema. Tenemos multiplicación de complejos y este ya tiene otra notación. Si nos damos cuenta, la multiplicación de complejos tiene la notación numérica de 516.35. Y aquí se van a detallar todos aquellos temas a los que se refiere una multiplicación de complejos, pero de manera alfabética. Y de esa misma forma alfabética se les va a ir asignando el número que se debe de utilizar. Después tenemos multiprocesadores y este ya tiene otra notación numérica que es 004.35. Si se dan cuenta, ya es otra notación para otro tema que también se va a ir detallando de manera alfabética. La búsqueda de documentos o la utilización ya sea de una tabla o de un índice alfabético, pues va a depender ya sea de la empresa en la que ustedes laboren o de quien vaya a estar encargado de archivar. Este sistema se utiliza mucho en bibliotecas, sin embargo, yo considero que es un sistema que es bastante fácil y bastante rápido de crear para poder tenerlo en una empresa y tener una rápida localización de ciertos documentos. Su estructura pues va primero, que era lo que les explicaba anteriormente, de las 10 clases principales. Vamos a seleccionar todos nuestros documentos y vamos a seleccionar estas 10 o estos 10 temas principales de los que hay y hoy se dividen de más documentos. Después dividimos estas 10 clases en 10 subclases. Cada uno de estos temas principales van a tener 10 subclases, pueden ser 8, pueden ser 5, y de ahí, si hay más subdivisiones de esto, se pueden construir de 10 hasta 1000 clases principales de esto mismo. Entonces va a depender mucho de cada uno de los documentos que se estén manejando o también de la cantidad que se tenga. Entonces acá puede ir variando, podemos tener, por ejemplo, 15 clases principales si en dado caso el tema así lo requiere. En el primero, como les explicaba, tenemos las 10 clases principales, que este es el primer sumario. Pueden darle ustedes primer sumario o tabla o primer tabla, como ustedes quieran llamarlo. Acá lo tenemos como primer sumario, en donde tenemos todos los temas principales. Todos los temas principales aparecen acá. Seguidamente de eso están las 10 clases, que ahora vemos las 10 divisiones únicamente de ciencias naturales. Y acá están las 10 divisiones de los temas de ciencias naturales y matemáticas. Seguido de eso tenemos, este es el segundo sumario. El tercer sumario ya solo se va a referir a un tema. A su vez vemos que hay una división, que es la de matemáticas, que es la 510, y la tenemos acá en un tercer sumario en donde se van dividiendo cada una de las áreas que tiene la matemática o de los documentos que se tienen. De igual manera, se puede utilizar un orden jerárquico al momento de utilizar este sistema. Se puede ejemplificar como una ruta mental, por ejemplo, podemos nosotros colocarlo ya sea de manera digital o podemos hacerlo de manera física para que se puedan guiar las personas que tengan o que deseen tener acceso a los archivos. Por ejemplo, está acá 500 ciencias naturales y matemáticas. Se lo voy a resaltar acá para que lo puedan observar. Seguidamente tenemos el 510 matemáticas, ya sea nos está hablando de una división, voy a cambiar acá el color. Después tenemos el 513 que es aritmética, tenemos el 513.2 que es operaciones aritméticas. Acá si nos damos cuenta ya se crean con decimales. Por ejemplo, tiene que ver operaciones aritméticas con la aritmética, pero puede ser que acá en el 513 solo se nos dé teoría. Acá pues ya nos habla específicamente de operaciones. En el 513.21 ya nos habla de operaciones básicas. Y en el 513.213 ya nos habla de una multiplicación. También podemos nosotros irlo manejando así, podemos agregarle decimales y en dado caso miramos que los temas o los documentos tienen que ver con otro tema central, pero queremos nosotros dividirlo de una manera más ordenada, podemos también realizarlo de esta forma, utilizando decimales, utilizando puntos para poder ir dividiendo de una forma más específica. Podemos dejarlo acá solo como 513 aritmética, englobando todos los temas, o podemos, para tener un mayor orden, irlo seleccionando acá tema por tema y asignarle una anotación numérica diferente para poder localizarlos también de forma rápida.
Este sistema de clasificación decimal Dewey es un sistema bastante simple, es sólido, es lógico y es fácil de interpretar, lo cual es muy útil para bibliotecas escolares, universitarias o para cualquier tipo de documento. También este sistema proporciona el volumen 1 de 7 diferentes tablas para hacer precisa la notación y asignar las que son, por ejemplo, tabla 1, divisiones comunes, tabla 2, áreas geográficas, periodos históricos, por ejemplo, tabla 3, subdivisión entre las artes, individuales y géneros literarios. Y acá podemos nosotros tener un archivo, podemos clasificar nosotros eh, mediante cualquier sistema estos tipos de tablas. Tener una tabla que nos hable de solo las divisiones que nos van a incluir en el primer sumario. Podemos crear acá un archivo solo de las tablas del primer sumario. Podemos crear una pues donde ya estén el segundo sumario y el tercer sumario sucesivamente. O podemos crearlo así por materias o por asuntos, que también se nos va a hacer de manera rápida y va a ser eficiente la localización de nuestros documentos. Muy bien, no sé si hay dudas hasta dónde vamos. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Les voy a presentar ahorita acá en pantalla un ejemplo de cómo sería un sumario o cómo se vería un archivo digital de este tipo de clasificaciones. Solo permítanme que se los pueda presentar. Este es una clasificación que se hizo en una biblioteca, pero que tiene los aspectos que nosotros acabamos de observar. Muy bien, tenemos acá sistema de clasificación decimal Dewey, primer sumario. Acá tenemos lo mismo. Los 10 temas con sus asuntos, con sus temas principales. Ese es el primer archivo que nosotros vemos. Seguidamente, acá ya empieza una clasificación. Tenemos acá que las columnas se dividen en número, concepto, número, concepto. Este ya sería el segundo sumario. Acá en esta primera línea podemos ver nosotros el tema principal y acá todos los subtemas que se derivan del mismo. Acá tenemos generalidades en ese 000, 010 sería bibliografía, 020 bibliotecnología y ciencias de la información y así sucesivamente. Acá está el de todos los conceptos que vimos en el primer sumario. Acá está filosofía y psicología, religión, ciencias sociales, lenguas, ciencias naturales y matemáticas, tecnología, ciencias aplicadas, las artes, bellas artes y decorativas. Acá están todos los temas que nosotros vimos en primera línea. Y está el tercer sumario. El tercer sumario ya se va a enfocar solo en un tema. Acá tenemos generalidades y acá nos va definiendo generalidades, que es el 000, 010 era bibliografía, 020 era bibliotecnología y ciencias de la información, el 030 obras enciclopédicas generales y aquí se va definiendo. En dado caso acá en el 040 no hay ningún tipo de tema, solo asignamos ese número pero lo dejamos nosotros abierto en dado caso se extraviaron, se eliminaron esos documentos para que, por ejemplo, al realizar otro tipo de clasificación sobre otro tema o sobre otro asunto esté el espacio disponible. Pero para que todo tenga el mismo orden, si nosotros queremos correrlo, pues significaría tener que correr todas las demás clasificaciones. Entonces, se le facilita más a la persona que archive que dejar este espacio en blanco y dejar los demás ya en el número y en la anotación que tienen, para que no se les genere algún tipo de problema al momento de localizar o de querer archivar otro documento. Acá seguimos teniendo las demás, que sería el tercer sumario de cada uno de los temas. Entonces, así se vería un archivo o el sistema de archivo de una empresa. Acá, por ejemplo, es el de una biblioteca, pero así tendría que verse, tener acá en el tema central y después definir cada uno de los subtemas que este tiene para facilitar su localización. Por ejemplo, si en dado caso necesitamos un documento que nos hable específicamente de los procesos sociales, entonces vamos a ciencias sociales, que es el 300, y buscamos acá en los temas secundarios cuál sería ciencias sociales, que esté el 300, y empiezo a buscar en el número 300 cuáles son los temas que hay.
encuentro procesos sociales, veo que es el 303 y entonces yo ya sé dónde localizar este archivo, dónde localizar este libro o dónde poder encontrar ese documento. Ya tengo el número, entonces puedo ir simplemente a buscar, ya sea en las estanterías o en los archivadores, en donde se encuentre. En las bibliotecas también es muy común que a veces ya tienen un sistema electrónico en donde solo colocan cierto número, el nombre de cierto archivo o cierto libro y entonces ya les dice ahí, por ejemplo, en qué hilera está, en qué estantería está, en qué número, que eso también facilitaría mucho el proceso de archivo. Muy bien, no sé si hay dudas. Señor, el ejercicio sí lo tenemos que hacer. Ahorita les voy a explicar cómo van a hacer el ejercicio. Como acá en el ejercicio ustedes solamente tienen dos clasificaciones. Tienen nada más ciencias sociales y ciencias políticas o ciencia política. Entonces, acá están todos desordenados. Solo está el número base, que sería este, y el número que sería base de este, que es 300. Entonces, van ustedes a ordenar simplemente de manera numérica, empezando del menor al mayor, estos temas. No tienen que agregarle ustedes más divisiones. Este sería simplemente en un segundo sumario el que ustedes realizarían. Simplemente sería ordenar. Yo busco acá cuál es el menor, que sería el que sigue. Si acá está 320, el que seguiría sería 321. Ese sería el primer subtema de ciencia política. De igual forma en ciencias sociales. Acá ya está en un tercer sumario. Si nos damos cuenta, ya es por unidad el número. Acá va de 10 en 10. Entonces, si aquí está 310 sería el primer tema que vendría acá de ciencias sociales o el primer subtema. Simplemente es eso, no tienen que agregarle ustedes mayor, más, más divisiones o algún otro aspecto, sino que simplemente sería ordenar estos dos que tienen ustedes acá. Lo pueden hacer en su cuaderno o lo pueden realizar también en su fichero, si en dado caso también les da el espacio, porque no son muchos, son 10 nada más las clasificaciones, lo pueden también realizar ahí. No sé si ahora sí queda claro. Señor, entonces solo sería así ordenarlo, no hay que dividirlo, nada. Hay que ordenarlo así por orden ascendente. Exactamente, solo lo van a ordenar. Por eso les mencionaba, acá está 330, seguiría 321 y ordenarlo de esa forma, para que ustedes también tengan presente cómo lo tendrían ustedes que realizar en el momento que realicen algún tipo de archivo. Simplemente lo tienen que ordenar, ya no tienen que realizar ustedes una clasificación, porque acá la clasificación ya fue hecha. Ya está, ciencia política ya está en el 320 y ciencias sociales está en el 300. La clasificación ya fue realizada. Simplemente ustedes lo que deben de hacer es ordenar. Ah, ya, está bien, señor. Muy bien. Entonces vamos a realizar ahorita uno para que sepan ustedes más o menos cómo tiene que ser. Vamos a realizar el de ciencias políticas, el de ciencia política, perdón. Les voy a colocar acá, es el que está en rosado. Les voy a colocar el mismo color verde para que esté en el mismo color. Este es el que vamos a realizar ahorita. Entonces, véanlo, pueden copiarlo, pueden tomarle una captura si quieren. Para que se les haga fácil, se los voy a colocar acá en el centro. Vamos a realizar el 320. Ordénenlo ustedes en su cuaderno. Vamos a tener, yo digo que unos 5 minutos para esa actividad. Ordénenlo y después vamos a ir comentando acá. Me van a ir ustedes diciendo cuál es el primero, cuál es el segundo y vamos a realizar el orden acá en clase. Entonces, vean, es el ciencia política el que van a ordenar. Ordénenlo ustedes ahorita en su cuaderno para que eso me vayan comentando cuál es el orden correcto. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien, entonces empecemos a trabajar.
Muy bien, tenemos un minuto más para esta actividad. Me confirman, por favor, cuando ya hayan terminado. Está bien, señor. Muy bien, gracias. Ya estuvo, señor. Muy bien, gracias, Neri. Katherine, ¿cómo va? Ya casi. Muy bien. Muy bien, en lo que Katherine termina, le voy a preguntar a Neri cuál sería la primera clasificación acá. Señor, es 321. Ujú. Pues sistemas de gobierno y estados. Estados. Muy bien. Muy bien, gracias, Neri. Katherine ya tiene el segundo. Es el Relaciones del Estado, 322. Muy bien. Muy bien, gracias, Katherine. ¿Cuál sería el siguiente, Neri? Señor, es el 323. Derechos civiles y políticos. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente, Katherine? ¿El 324? El proceso político. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente, Neri? Que sería el 325. Sería migración y colonización internacionales. Y colonización internacional. Internacionales. Muy bien, gracias, Neri, muy amable. ¿Cuál sería el siguiente, Katherine? El 326. Esclavitud y emancipación. Muy bien. Muy bien. El 327, Neri. Es relaciones internacionales. Muy bien. El 328, Katherine. El proceso legislativo. Muy bien. El 329, Neri. Señor, ya no hay. Solamente estos. Sí, solo 28. Muy bien, muy bien. Tenemos solo 28. Muy bien. Si en dado caso pues hubieran más, se sigue, ¿verdad? Pueden haber, como les mencionaba, de 10, 8 o 7 clasificaciones. Este sería entonces el orden que ustedes le van a asignar a su tarea o a el que tiene que venir en su tarea, porque este sería el orden correcto. De igual forma, en la guía, como ahora ya realizamos este,
Ya solo les quedaría hacer el de ciencias sociales, agruparlo o clasificarlo de la misma forma, ¿verdad? Del menor al mayor para que tenga ese mismo orden. Muy bien, ¿no hay dudas con lo que trabajamos? Señor, no ¿Sí? importa si está junto o lo debemos de separar. No importa. Sí, debe que separar, por ejemplo, el de ciencias políticas, solo el de ciencias políticas. Y el de ciencias naturales, solo el de ciencias naturales. Ah, está bien, señor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Les acabo de enviar en el chat un link que los va a llevar a una página que se llama Menti. En esta página, lo que ustedes van a realizar, me van a realizar una evaluación docente a mí. Van a marcar ahí qué les gustó, qué no les gustó y qué se podrían mejorar de las clases. Como esta es nuestra última clase, entonces me gustaría saber qué les gustó, qué no les gustó y qué se podría mejorar. Esto con la finalidad de yo también ir mejorando mi trabajo, y la opinión de ustedes pues es muy importante para mí, para que yo pueda, ustedes me puedan evaluar y que yo pueda también analizar y mejorar las estrategias y la metodología de trabajo. Entonces, si fueran tan amables de colocarme ahí qué les gustó, qué no les gustó y qué se podría mejorar. Está bien, señor. Muy bien, gracias. Voy a quedar entonces en espera de sus comentarios porque la sesión ya se nos va a terminar el tiempo. Entonces voy a esperar sus comentarios. Como les mencionaba, es muy importante para mí la opinión de ustedes. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación y por su asistencia a lo largo de todos estos periodos que pudimos trabajar. Les agradezco mucho. En cualquier cosa que yo les